Este es el cuarto y último capítulo de Contra la Voluntad. Les recomendamos oír los anteriores para seguir el hilo de la historia. En el episodio anterior, les contamos cómo la doctora Olga López Jaramillo le suministraron en la última etapa de su detención una sustancia con la que intentaron inducirla en un estado de hipnosis. También, cómo el uso de drogas alucinógenas e incluso fármacos legales fue común en dictaduras como las de Chile y Argentina. En este capítulo seguiremos el camino que vino después, el juicio militar que enfrentó Olga, los obstáculos que encontró su defensa, la batalla judicial para denunciar las torturas y el temor constante que terminó llevándola a abandonar Colombia. Mi nombre es Juan Camilo Hernández. Y yo soy Divi Guzmán. Esto es Un Periódico de Ayer, un podcast sobre el peso de la historia en la vida privada de sus protagonistas. Como nos contó antes Diego López, su hermana Olga pasó cerca de 2 años recluida en la cárcel El Buen Pastor después de rendir indagatoria ante un juez militar. La decisión se basó en gran medida en el testimonio de otro detenido que la señaló de pertenecer al M-19. Según esa declaración, Olga respondía al alias de Sara y era la encargada de supervisar la salud de algunos secuestrados por la guerrilla. Ese detenido era Carlos Emiro Mora, el médico del que hablamos en el segundo episodio. Mora también había sido capturado y sometido a torturas muy similares a las que sufrió Olga, y sus acusaciones fueron consideradas suficientes para mantenerla en prisión mientras avanzaba el proceso judicial en su contra. Pues como Emiro Mora y otro testigo habían sido torturados y bajo tortura tuvieron que aceptar, decir que sí, que Olga pertenecía al M-19, pues en esa época, estamos en el 79, existía la prueba de careo. Entonces yo pedí el careo de Emiro Mora con Olga y del otro testigo, me la negaron. En esa época, el juez militar era quien decidía qué pruebas se aceptaban en una investigación y también quién debía encargarse de practicarlas. Cuando finalmente aprobó las pruebas que había pedido la defensa de Olga, parecía que el caso iba a avanzar, pero ocurrió lo contrario. Durante meses las diligencias fueron aplazadas una y otra vez. Citaban a Diego, cambiaban la hora, movían la fecha y al final nunca practicaban las pruebas. Y después de toda esa espera, en noviembre de 1979, el mismo juez las anuló y dijo que eran inconducentes, es decir, que no servían para aclarar lo ocurrido. Nosotros necesitábamos que pasara eso a otra justicia, pero lo tomaron como justicia penal militar y eso no debía ser de justicia penal militar. Diego temía que el caso de su hermana terminara en un consejo verbal de guerra, un tribunal militar que podía alargar durante mucho tiempo la detención de los acusados. Y había motivos para creer que eso podía evitarse, pues Emiro Mora se retractó de sus afirmaciones sobre Olga unos meses después y dijo que sus señalamientos los hizo bajo presión durante los interrogatorios. Aún así, la defensa no logró frenar el proceso y a finales de 1979 se convocó el Consejo Verbal de Guerra y Olga fue incluida entre los procesados. Pero el Consejo Verbal de Guerra no se realizó sino hasta 2 años después, en enero de 1981. La audiencia tuvo lugar en la capilla de la cárcel La Picota, que fue adaptada para la ocasión. El altar se convirtió en el estrado de los jueces militares y las bancas donde normalmente se sentaban los feligreses fueron ocupadas por los detenidos. La escena parecía sacada de una película. Allí se reunieron 166 personas acusadas de pertenecer o colaborar con el M-19, y una imagen quedó grabada en la memoria de muchos de los presentes. Cuando comenzó la diligencia, decenas de procesados, casi la mayoría, levantaron el puño en señal de resistencia. El diario El Espectador publicó una fotografía de ese momento y se convirtió en lo que llegó a conocerse como el Consejo de Guerra del Siglo. En esa foto es muy curiosa porque cuando se inició el Consejo de Guerra, estos muchachos del M-19 cantaron el himno nacional y levantaron la mano y todo. Entonces, en esa foto se ve unas personas con la mano arriba y otras con la mano abajo, así, ¿está? Esos que están con la mano abajo no tenían nada que ver con el M-19. Y esas fueron las que salieron finalmente sin condena, pero estuvieron cerca de 3 años presos.
Allí, trabajando como periodista, también estuvo Olga Bear, a quien ya escucharon en episodios anteriores. Para ella, la escena fue impresionante, porque de alguna manera era la confirmación de las sospechas sobre torturas que llevaba tiempo investigando. Para nuestra sorpresa, porque en realidad nos desayunamos todos los periodistas con este hecho, entró una mujer delgadita, bajita, muy joven, con una manera muy difícil de caminar, con unas muletas, y pues nosotros no sabíamos si ella antes tenía muletas, si antes caminaba mal, o sea, no la conocíamos. Se trataba de María Eti Marín, quien entonces tenía 19 años. Cuando los periodistas le preguntaron a gritos qué le había pasado, ella respondió que había sido torturada y violada. Eso para nosotros fue un shock enorme para los periodistas. No podíamos entender que eso estuviera pasando en Colombia, que los militares violaran a mujeres detenidas, no pasaba por la cabeza de nadie. Y pues que la habían torturado a tal punto que había quedado con lesiones físicas fuertes, no hablemos de las emocionales. Y para nuestra sorpresa aún mayor, cuando a los gritos preguntamos ¿de dónde viene usted? Y dijo, el batallón Pichincha de Cali. Entonces dijimos, wow, esto es un fenómeno que primero trasciende los rumores y segundo, aparentemente no es un fenómeno en unas caballerizas porque hay un militar desquiciado que le dio por ahí, sino que es algo más estructural y que está pasando a nivel nacional. Lo que menciona Olga Bear ya había sido denunciado en otros escenarios, como el Foro Nacional por los Derechos Humanos de 1979, donde víctimas, abogados y organizaciones documentaron casos de tortura ocurridos en distintas regiones del país. Pero el Consejo Verbal de Guerra marcó un antes y un después. Muchas de las denuncias, que hasta entonces circulaban como versiones difíciles de comprobar, quedaron expuestas públicamente. El presidente de ese Consejo de Guerra era el coronel Augusto Pradilla, un hombre conocido por la familia de Olga López. Diego, su hermano, aprovechó esa cercanía para hacerle una petición poco antes de que comenzara el juicio, que exigiera la presentación de las pruebas que supuestamente existían contra Olga para que pudieran ser examinadas y se definiera de una vez por todas su situación judicial. Yo hablé con Pradilla, tuvo una operación de apéndice en esa época. Yo lo visité en el hospital militar, le llevé un libro de regalo y hablé con él. Y le pedí el favor, le dije, ¿usted por qué no me hace un favor? Pida usted estas pruebas, pídalas usted, a ver qué da. Y es que recordemos, Diego no había podido acceder a la totalidad de las pruebas porque siempre existía una excusa para retrasarlo. Sin embargo, allí, frente a los jueces militares, se examinaron los supuestos vínculos de Olga con la guerrilla y su presunta participación en el robo de las armas. Y eso resultó en que el 13 de enero de 1981, 2 años después del allanamiento, la tortura y la prisión, el Consejo de Guerra determinó que Olga no tenía nada que ver con el M-19 ni estaba comprometida en actos contra la seguridad del Estado. Pero allí no se habló de las torturas y de otros atropellos, por lo que quedó el sinsabor de la injusticia que cambió para siempre la vida de Olga. Esa fue la motivación para que su familia pasara a la ofensiva y demandara a la nación por todos los perjuicios materiales y morales. Aquí, su hermano Diego lo explica. La primera demanda por torturas que se presentó fue esa, la de Olga. A raíz de la sentencia condenatoria, vinieron otras que se apoyaron en la sentencia de Olga como doctrina. Pidieron que el Consejo de Estado declarara a la nación responsable civil y económicamente y además una indemnización estimada en 22 millones de pesos de la época. Pero realmente mi papá no buscaba lucro económico, sino dejar sentado como un precedente que la tortura no era la forma de obtener pruebas en contra de una persona que estaba siendo sindicada de un delito. 3 años después de presentada la demanda y 6 años después del allanamiento, el Consejo de Estado falló a favor de Olga López y su familia y declaró responsable a la nación por lo ocurrido. Aunque en 1985 la legislación colombiana todavía no reconocía la tortura como un delito específico cometido por agentes del Estado,
La sentencia describió los hechos como actos de tortura y concluyó que existió una falla grave de las autoridades. El apoderado del Ministerio de Defensa, como representante de la nación, intentó frenar el proceso en varias ocasiones y sostuvo que no existían pruebas directas de las torturas. Pero el Consejo de Estado respondió que era prácticamente imposible exigir testigos presenciales de hechos ocurridos dentro de instalaciones militares. Por eso valoró en conjunto los testimonios, los informes médicos y psiquiátricos y la documentación internacional. Al final, la justicia les dio la razón a los demandantes, aunque dejó en la familia un sabor agridulce. Pues, ¿qué le digo? Es un descanso amargo. Es decir, no es la gran felicidad porque es un papel. A Vega Uribe no le pasó nada, al procurador González Charri no le pasó nada, a la viceprocuradora Susana Montes Echeverry no le pasó nada, a San Miguel Buenaventura más bien lo ascendieron, a Leopoldo Incapié Segrera tampoco le pasó nada. Es decir, al que hacía las veces de procurador judicial tampoco le pasó nada. Entonces decían nosotros, ¿de qué nos sirve una sentencia si en la sentencia lo único que se hizo fue cobrar esa plata, no más? Pero esa plata no compensa. Poco después de quedar en libertad, tratando de retomar el curso de su vida junto a su hija, Olga empezó a trabajar como médico en una vereda de Chía al norte de Bogotá. No podríamos decir que los días para ella se hicieron más amables, pero existía la esperanza de que así fuera después de todo lo que ocurrió. Sin embargo, ese deseo se vio interrumpido por una llamada que recibió su hermano en marzo de 1981. Una comisión internacional de derechos humanos, presidida por un abogado francés y por unos médicos franceses, en fin, llamó y dijeron, sabemos que van a volver a recapturar a Olga. ¿Por qué no hacen un esfuerzo y no la mandan? No era muy claro el motivo por el que podrían volver a capturarla, pero para Diego y para Olga, el personaje que estaba moviendo los hilos detrás de esa posible recaptura era Miguel Vega Uribe. Y movida por el miedo, Olga se fue junto a su hija, Olga Elena, a Francia. Ellos presionaron y entre mi papá y yo logramos reunirlo del pasaje y algo de gastos y despachamos a Olga para París. Y allí estudió el francés, en fin, y la colocaron en un hospital a hacer funciones como de enfermera más bien, porque pues, no podía ejercer la profesión como médica, pero como enfermera empezó a trabajar en un hospital público de París. Antes de seguir con la historia de Olga, vale la pena contar que por esa misma época en el mundo ya se estaban dando discusiones sobre cómo tratar el tema de la tortura en el derecho internacional. Sobre eso hablamos con Alejandro Valencia. Eso se empezó a discutir en el sistema europeo de derechos humanos, incluso como desde la década de los 70 con los casos del IRA, de los torturados del IRA, y era efectivamente ver si eso era grave o no grave. Incluso hubo una primera decisión del Tribunal Europeo muy cuestionada porque a estas personas le hicieron cosas serias, cosas delicadas, y no se calificó el hecho como tortura. Se calificó como malos tratos. Esta discusión duró décadas. El problema del concepto de la palabra gravedad era que no había claridad para definir qué entraba allí y qué no. Antes se decía un poco que la tortura era lo más grave, después había tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, que lo segundo era lo cruel, lo tercero era inhumano, lo cuarto era lo degradante. Pero eso es muy increíblemente subjetivo calificar eso, qué es inhumano, qué es cruel, qué es degradante. Se fue abandonando ese elemento hasta casi llegar más a una posición de cualquier dolor o sufrimiento físico o psíquico causado a una persona, pues intencionalmente con una finalidad hay que calificarlo como tortura. En 1984, la ONU aprobó la Convención contra la Tortura, un tratado que consolidó la prohibición de esta práctica en todo el mundo. Aunque entró en vigor en 1987, esa prohibición ya venía desarrollándose desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Convenios de Ginebra de 1949.
y hay muy pocas prohibiciones absolutas en el derecho internacional. Por ejemplo, la vida no es una prohibición absoluta bajo el derecho internacional de los derechos humanos, porque hay países en los cuales existe la pena de muerte. ¿Ah? Legalmente hay, o por ejemplo la eutanasia, pues que de todas maneras significa negar el derecho a la vida pues en unas situaciones extremas, pero la tortura es una prohibición absoluta, es decir, se dice por lo menos que a nadie le deben tocar un pelo, ¿no? A nadie le deben atentar, digámoslo, contra su integridad psicológica. Y si trasladamos toda esa discusión al contexto colombiano, encontramos cifras aproximadas durante el conflicto, datos sobre algunas poblaciones golpeadas por crímenes como la tortura y algunas ponencias académicas al respecto. Pero casos llevados a la justicia que hayan marcado un precedente, muy pocos. Existe, por ejemplo, el de la periodista Ginette Bedoya, secuestrada y sometida a torturas por paramilitares en el año 2000, o el macrocaso de secuestros contra la guerrilla de las FARC, donde menciona las torturas físicas y psicológicas que ejercieron contra civiles. Pero antes de todo eso, estuvo el caso de Olga López Jaramillo. La sentencia significó mucho más que una indemnización, era una derrota simbólica para Miguel Vega Uribe, quien había comandado la Brigada de Institutos Militares durante la detención y que en ese momento ocupaba el cargo de ministro de Defensa. Pero el fallo provocó amenazas contra los magistrados que lo firmaron y llevó a que se ordenaran investigaciones sobre posibles responsabilidades de altos funcionarios, entre ellos Julio César Turbay y el propio Vega Uribe. Ahí en la sentencia hablan mal de Vega Uribe, hablan mal de las torturas de Vega Uribe. Es decir, Vega Uribe tenía el problema con los magistrados y con el M-19. ¿Sí o no? La guerra entre el Estado y el M-19 siguió prácticamente sin tregua hasta que en noviembre de 1985, 4 años después de los hechos, la guerrilla se tomó el Palacio de Justicia, lugar donde se estaba tramitando el expediente de Olga. Este M-19 se le ocurre tomarse el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia estaba el proceso de Olga. Acababa de salir el proceso de Olga. Ahí acababan de condenar a la nación. ¿A quién manda Vega Uribe a la retoma del Palacio de Justicia? A su yerno, Alfonso Plazas Vega. ¿Qué hace Alfonso Plazas Vega? Estúpidamente le mete 3 rockets al Palacio de Justicia. ¿Quién incendió el Palacio de Justicia? Alfonso Plazas Vega. Y con ese incendio mató a los magistrados y quemó el proceso de Olga. En una época sin digitalización, la pérdida de los documentos físicos del expediente era una tragedia. Además, era un expediente voluminoso. Tenía 3 cuadernos que superaban los 420 folios. Afortunadamente, mi papá, que era muy juicioso, tenía copia de todo el expediente, copia auténtica de todo el expediente. Y entonces iniciamos la reconstrucción del expediente, se presentó todo esto, se reconstruyó y lo sacamos adelante. Pero esas investigaciones nunca avanzaron. La toma y retoma del palacio dejó 11 magistrados de la Corte Suprema muertos y desarticuló el tribunal que debía examinar las posibles responsabilidades de los altos funcionarios. Cuando sus sucesores asumieron meses después, la prioridad era reconstruir la institución, no retomar los casos de tortura. Así, el expediente de Olga quedó atrapado en una dinámica que se repetía en muchos otros casos, la impunidad. Y no se trata de una excepción. Tanto en Colombia como en otros países, la falta de sanciones a los responsables ha sido una de las características más frecuentes en los casos de tortura. Así lo explica Alejandro Valencia. Visibilizar por una parte. En lo otro es justicia, pues hay muy poca justicia sobre este tema. Eso es también una violación que queda en la impunidad. No hay decisiones judiciales o casi no se investiga y sobre todo que eso se subsume. Entonces es muy tenaz, ¿no? Entonces no, esta persona fue ejecutado, lo mataron, pero tenía signos de tortura, pues ya no. El desaparecido también signos de tortura, no más. Porque a veces mucha gente le dice, hasta horrible, ¿no? Pues dese por bien servido que por lo menos no lo mataron. La tortura, como señala Valencia, es una incógnita en parte por la poca información disponible para investigarla. En términos generales es tal vez una de las violaciones de derechos humanos más invisibilizadas en el contexto colombiano y del cual precisamente no hay registros tan precisos como otro tipo de violaciones. Por ejemplo, uno tiene un universo aproximado de personas secuestradas, incluso de personas desaparecidas de manera forzada, de desplazamiento forzado, pero de tortura precisamente no hay. No hay un número, digámoslo, de un registro serio y significativo al respecto.
Desde la Comisión de la Verdad se hizo un esfuerzo importante para esclarecer el número de víctimas de tortura durante el Estatuto de Seguridad y crear una base de datos de acceso público. La base, que va desde 1975 hasta 1989, registra 1.304 víctimas de tortura en todo el territorio nacional. En ella se identificó que 22 fueron niños o adolescentes, 10 adultos mayores, 3 personas en condición de discapacidad y al menos 671 víctimas no fueron identificadas como militantes de un grupo guerrillero. Es decir, fue de las pocas bases de datos sobre una violación de derechos humanos que la comisión trabajó precisamente para intentar documentar y darnos cuenta de que eso no fueron episodios, digámoslo, ni aislados ni esporádicos. En esta investigación intentamos obtener información sobre los manuales de tortura que utilizaron las fuerzas militares contra presos políticos. Durante 3 meses recibimos respuesta del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las fuerzas militares, el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia, el Archivo General y el Despacho de la Presidencia, respondiendo que no tenían acceso a esos documentos y que no les competía tener, recolectar o brindar esa información. Volvamos a la historia de Olga. En los 45 años que han pasado desde que se exilió en Francia, solo ha venido a Colombia en 2 oportunidades, siempre escondida y con miedo. Ella no quiso volver a saber absolutamente nada de Colombia y le tiene miedo a Colombia porque vio que muchas de las personas que estuvieron en ese Consejo de Guerra hoy están muertos todos. Sabemos que Olga trabajó durante varios años cerca de Luc Montagnier, el virólogo francés que consiguió aislar por primera vez el virus del VIH para estudiarlo. También que su hija Olga Elena hizo su vida en Francia y es ciudadana de ese país. En la conversación que tuvimos con Diego, su hermano, intentamos llamarla por teléfono para contarle sobre este podcast y escuchar su voz. Sin embargo, no contestó. Por eso nos quedamos con el retrato que nos hizo él. Una mujer que después de décadas de exilio intenta llevar una vida tranquila y alejada de la atención pública. Una vida dedicada a su familia, a sus recuerdos y a una jubilación serena, aunque atravesada todavía por las huellas de una experiencia que nunca terminó de quedar atrás. Las dos han decidido permanecer en silencio y en esa decisión las acompañan miles de víctimas de tortura. Contra la Voluntad es una miniserie de un periódico de ayer, producida por la no ficción con el apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas. La reportería, la producción y los guiones estuvieron a cargo de Juan Camilo Hernández Meléndez y yo, Divi Lorena Guzmán. La edición fue realizada por Miguel Reyes, el diseño sonoro por Pablo Restrepo, la portada fue diseñada por Isabela Soto Vallejo y la estrategia de redes sociales estuvo a cargo de Shaquén Moreno, Gabriela Rivera y Valeria Torres. En este podcast también participaron Julie Valencia, quien recreó el testimonio de Olga López Jaramillo, Tomás Ramírez Sáenz, quien dio voz a la carta del presidente Julio César Turbay, Alberto Ramírez Santos, quien leyó la carta de Iván López Botero, y Víctor Manuel Hernández, quien interpretó los testimonios de Álvaro Fayad y Fabio Mariño. Gracias por escuchar.